Muy bien, perfectísimo. Pues entonces vamos a abrir este tema. Lo quise hacer simple porque la neurociencia es complicada, pero a la par ustedes van a entender muchísimas cosas y quiero darles un orden y una aproximación muy profunda de cómo es que abordamos el lenguaje del sistema nervioso en osteopatía. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que apunta la ciencia actualmente que se puede y que no se puede hacer? Y lo más importante de todo que quiero compartir es el razonamiento clínico osteopático actual, porque hacer osteopatía no es solamente hacer técnicas. O sea, los que estudian o los que estudiamos osteopatía, lo que construyen alrededor de tantos años es un modelo de razonamiento clínico, que es lo más importante. Y pues ese modelo de razonamiento clínico para poder dar intervenciones diagnósticas y de tratamiento. Entonces, el título de la clasecita de hoy es Neurociencia aplicada al dolor en osteopatía. Y para eso tenemos que comprender que el lenguaje del sistema nervioso son potenciales de acción. O sea, el sistema nervioso no entiende de un estímulo mecánico, químico, térmico, de un cambio de presión, de un estímulo lumínico, o sonoro. No. El sistema nervioso habla a través de potenciales de acción. Entonces necesitamos entender cómo es que esos mensajes ah, mecánicos, químicos, eléctricos, etcétera, se traducen a través del sistema nervioso, después se transmiten, después se modulan, hay ciertas respuestas, después se perciben, después se interpretan y después hay otras respuestas. Eso es lo más importante. Ahorita yo les elaboré una diapositiva un poquito más compleja para entenderlo. Sin embargo, esto es con lo que quiero que se queden. Primero, nosotros en osteopatía damos inputs, esos inputs se procesan y ese procesamiento, esa percepción, interpretación da un output, o sea, una respuesta, que nuevamente genera un feedback. El paciente ya nos viene con inputs irritantes, con inputs nociceptivos, o sea, con algo que le está molestando, ¿no? Pero en general quiero que entendamos todos y todas que los outputs, o sea, las respuestas, por ejemplo, el dolor es un output, el dolor es un output y no es un input. La tensión muscular es un output y no un input. Las disfunciones somáticas vertebrales, esas vértebras que encontramos sensibles, poco móviles, etcétera, son un output, no un input. El razonamiento clínico de la osteópata, tiene que estar dirigido a encontrar los inputs que están irritando al paciente o los inputs que no se están generando como perceptibles para el sistema nervioso, no existen para el sistema nervioso y nosotros retroalimentar de esa manera hacia el sistema nervioso. Por ejemplo, ah, cuando nosotros manipulamos una columna, no estamos acomodando una vértebra, eso ya lo sabemos todos. Estamos generando un input, estamos generando retroalimentación propioceptiva hacia el sistema nervioso para que ese sistema nervioso lo procese y dé un output como respuesta. Ahora lo voy a hacer que lo comprendamos mejor. Eso con la mano. Pero también el cerebro constantemente está recogiendo inputs por todas partes. Inputs sensoriales, inputs químicos de la dinámica de gases, inputs que hay de las hormonas, de las citoquinas que hay en sangre, inputs que hay del contexto entero. O sea, estímulos que entran al cuerpo, que se procesan y dan como respuestas outputs. ¿Vale? Entonces, esta es una imagen que yo utilizo mucho para explicar a mi paciente. De hecho, con Julia se las mando, se las voy a mandar. Pero esto es muy interesante para que comprendan cómo es que funciona un circuito neurológico muy simple del sistema nervioso y cómo es que la neurociencia, porque este mapa está súper respaldado por neurociencia a través de muchos papers y más allá de los papers de neurofisiología, por supuesto, de neurofisiología.
y de medicina integral, vamos a comprender cómo es que funciona el diagnóstico y el tratamiento en nuestros pacientes, ¿no? A través de comprender el sistema nervioso. Entonces, fíjense bien. Voy a explicar primero este caminito, ¿sale? Primero, antes de que se den las respuestas, recuerden que las respuestas son los outputs, o sea, la tensión del músculo, el flujo vasomotor, la tensión de los esfínteres, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué otros outputs tiene el humano? El movimiento es un output, no es un input. El dolor es un output, no es un input. La secreción de hormonas son un output, no un input. Y la expresión emocional también es un output, no un input. Entonces, el paciente nos llega con síntomas, nos llega con una clínica que son ya las respuestas del sistema nervioso. ¿A qué nivel podemos encontrar respuestas en el sistema nervioso? Pues ya cuando toda la cadenita esta se logra dar en una carrera de relevos de sinapsis, o también las podemos encontrar antes, esas respuestas, antes de que lleguen a la conciencia del paciente. Pero les voy a contar todo el caminito, ¿sale? Todo el caminito y ya al final si hay preguntas que vayan surgiendo o si también hay preguntas conforme yo vaya contándolo, me pueden ir diciendo, ¿eh? Pero me parece que es la mejor manera de explicar algo tan complejo. Miren, ah, ¿qué es la transducción? De hecho, cuando nosotros estudiamos nocicepción, la serie de pasos para estudiar nocicepción en neurociencia es esta serie de pasos, o sea, para estudiar el dolor desde la perspectiva biomédica. Transducción, transmisión, modulación, percepción, interpretación y hay respuestas. Perfecto. Esto es en toda la literatura de la nocicepción en neurociencia van a encontrar esta serie de pasos. Lo voy a hacer muy fácil para los que nos están escuchando. ¿Qué es la transducción? La transducción es lo siguiente. Nuestro cerebro, les decía yo, que no habla ni estímulos de temperatura, ni estímulos mecánicos, ni estímulos lumínicos, ni estímulos sonoros, ni estímulos táctiles, propioceptivos. No, no, no. Nuestro sistema nervioso habla, su lenguaje es potenciales de acción. Por lo tanto, para comunicarnos con el sistema nervioso, necesitamos traductores, o sea, una transducción. ¿Qué es la transducción entonces? La transducción es que cualquier estímulo mecánico, químico, térmico, nocivo, cualquier estímulo va a ser traducido en un potencial de acción. Para eso, chicos y chicas, todos los tejidos del cuerpo tienen receptores especializados, receptores que van a traducir esos estímulos mecánicos, químicos, térmicos, etcétera, en potenciales de acción. Ese es el primer paso. Por lo tanto, si me voy a salir de la pantalla para poder jugar con lo que tengo acá. Ah, ¿Cómo me salgo de la pantalla? Escape. Ajá. Miren, por lo tanto, si yo aquí agarro la manita y ejecuto un estímulo mecánico en cualquiera de los tejidos, ¿sí? Ese estímulo mecánico es captado por receptores, que ustedes ya saben, es captado por receptores y va a ser traducido en un potencial de acción. Perfecto, eso es la primera parte. Entonces, nosotros como osteópatas vamos a estimular un tejido, ya sea una sutura craneal, ya sea tejido miofacial, ya sea un captor postural, ya sea un pedazo de piel, el peritoneo de una víscera, ya sea los cambios de dinámicas de presión de una cavidad, lo que sea que nosotros podamos estimular con la mano va a ser, va a ser ese estímulo traducido en un potencial de acción que va a llegar hacia el sistema nervioso. Ok, perfectísimo. Y también cualquier situación aquí de alarma, cualquier situación de daño o posible daño en el tejido, cualquier situación de daño o posible daño en ese tejido va a ser traducido por esos receptores especializados de daño, posible daño, que son las terminaciones nerviosas libres, y van a ir
hacia la transmisión del sistema nervioso. Perfectísimo. Entonces, ¿qué nos interesa comprender hasta acá? Primer paso, transducción. Nos interesa comprender que nosotros vamos a enviar mensajes al sistema nervioso. Esa es nuestra tarea. La tarea del osteópata es enviar WhatsApps, enviar mensajes al sistema nervioso y esperar que nos dé una respuesta. Una respuesta que por supuesto va a ser esperada porque todos los estímulos que nosotros vamos a dar, todos los mensajes de WhatsApp que le vamos a enviar al cerebro, son estímulos buena onda, agradables, fisiológicos, movimiento que respeta los rangos articulares, ya sea alta o baja velocidad, movimiento que respeta la fisiología de la movilidad de las vísceras, movimiento que respeta la fisiología del cambio de dinámica de gases o presiones, movimiento que respeta la exterocepción de los captores posturales como el ojo, el sistema vestibular, etcétera. Vamos a enviar mensajes buena onda, agradables, fisiológicos hacia el cerebro. Pero el cerebro va a construir la respuesta. Eso es muy importante. Entonces nosotros enviamos esos estímulos a través del tejido. ¿Cómo sabemos dónde hay un tejido que está carente de enviar información? Pues ese tejido que está carente de enviar información al sistema nervioso, que no le puede enviar WhatsApps al sistema nervioso, es un estímulo, como ya saben, que está poco móvil o que está irritado o que alrededor de ese tejido hay cambios vasomotores, etcétera, ¿no? Todo eso lo enseñamos en diagnóstico para que tú identifiques qué tejido del cuerpo humano de tu paciente, sea el que sea, no está enviando la información adecuada. El segundo paso es la transmisión. Entonces, ya aquí ya se produjo un potencial de acción y la transmisión es ese potencial de acción viajando a través de un nervio, ¿no? En la transmisión se estudian los tipos de fibras y se estudian los neurotransmisores periféricos. Eso se estudia en la transmisión hablando de nocicepción en neurociencia. Entonces, aquí vamos a hablar de las fibras tipo A beta, tipo A alfa, tipo C, tipo A delta, ¿no? Entonces, como ustedes saben, por la teoría del gate control de Melzack-Wall, toda la información que nosotros vayamos a enviar del tejido va a llegar a la médula, ¿vale? Y va a tener prioridad esa señalización fisiológica sobre la señalización irritante. Evidentemente, esto a corto plazo. Por supuesto que a corto plazo. Ahora van a entender por qué. Y cuando nosotros enviamos información hacia el sistema nervioso central, ya aquí estamos hablando a nivel de la médula espinal y también a nivel del tronco del encéfalo, se dan las primeras respuestas. Respuestas que todavía el paciente no es consciente. El paciente todavía no es consciente, pero ya hay cambio en las vértebras, ya hay disfunciones somáticas. Todos tenemos alguna disfunción somática, bueno, la mayoría de los humanos, imagino, o sea, una vértebra o un par de vertebritas ahí bloqueadas, disfunción somática. Cuando me refiero a una vértebra bloqueada, me refiero a un segmento poco móvil, ¿eh? No fuera de sitio ni que haya patología ahí. Entonces, todos tenemos algunas vertebritas por ahí bloqueadas, algunos músculos con puntos gatillos, cambios vasomotores, cambios en la tensión de los esfínteres, cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero no los alcanzamos a percibir. Todavía no los alcanzamos a percibir, a menos que el estímulo sea muy potente o sea muy continuo. Y escuchen bien esto. La percepción se activa cuando el gradiente de neurotransmisores o de citoquinas ya rebasó su cantidad ideal. Y ahí es cuando nosotros lo percibimos. Pero el paciente aquí, el humano aquí, a nivel de modulación, ya da respuestas que empiezan a generar disfunciones en su cuerpo, que comienzan a generar cambios en su cuerpo sin ser consciente todavía, sin ser consciente. Cuando constantemente de la periferia de todos estos tejidos se están bombardeando estímulos
constantemente nocivos y se traducen y se transmiten. Y aquí ya la respuesta se saturó a nivel de la médula y a nivel del tronco, ya entonces se va a percibir a nivel de la ínsula los estímulos interoceptivos y a nivel del tálamo los estímulos propioceptivos y exteroceptivos. Y ahí es entonces cuando el paciente ya siente que está ocurriendo algo. Lo interpreta según su experiencia de vida y da una respuesta. Otra vez una respuesta. De hecho, aquí ya el paciente se queja. Aquí el paciente nos cuenta su sintomatología y aquí el paciente ya tiene una carga muy importante de disfunciones que ha acumulado a lo largo del tiempo, porque antes de que venga el síntoma aparece la disfunción y eso es muy importante. Antes de que venga el síntoma aparece la disfunción y así perdurará. Después, ya el paciente nos dice, ya que interpreta con base a su estilo de vida, nos dice, ay, mira, cierta tensión por acá, ¿no? Ciertos cambios de temperatura por allá, la tripa apretada, el corazón me late mucho, ya no tengo ganas de moverme, me duele la espalda. Checa sus analíticas o haces o preguntas acerca de factores hormonales y hay cambios, ves su cara y su vida emocional y hay cambios. ¿Me explico? Pero en general todas estas son respuestas que se construyen a nivel subcortical por la médula espinal y áreas en el tronco del encéfalo. Y estas ya son respuestas que el paciente te dice, porque esto ya se hizo consciente. Evidentemente el paciente no te va a decir, ay, fíjate que me subieron los estrógenos y el cortisol. No, no te va a decir eso, ¿verdad? Pero ya trae una queja. Entonces, también nosotros hay que contemplar que podemos no únicamente modular a través de estímulos mecánicos, fisiológicos, a todos estos tejidos para que se priorice a través de la transmisión de fibras A, beta y alfa, neurotransmisores que van modulando a nivel de respuestas en la médula espinal y el tronco del encéfalo, sino que también, si conocemos a profundidad la neurociencia actual, también si conocemos a profundidad la neurociencia actual, podemos entrar directamente a modular al paciente en esa interpretación y respuesta. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de explicarle qué es lo que le pasa, a través de el vínculo terapéutico, a través de estrategias de, de, de recursos centrales que van a producir ya en el paciente un aumento de neurotransmisores como la oxitocina, como la serotonina, etcétera, que van a modular la respuesta. Y también esa respuesta está condicionada al contexto del paciente, que es muy importante porque recuerden que el cerebro constantemente está filtrando información acerca de todo lo que le rodea para a través de eso construir la respuesta. La respuesta, insisto, que es la sensación de bienestar del paciente, la sensación de bienestar del paciente. Entonces, el cerebro constantemente está al tanto de cómo está su esfera biopsicosocial, de cómo está su estilo de vida. El cerebro constantemente está al tanto de registrar hormonas, de registrar cambios de luz que ocurren en el contexto, para a través de esto percibir, interpretar y construir respuestas, para a través de esto percibir, interpretar y construir respuestas. Entonces, nosotros como osteópatas tenemos que encontrar en los tejidos del paciente, tenemos que sentir y encontrar, analizar, observar en los tejidos del paciente qué no se mueve, qué está irritado, qué no manda información al sistema nervioso central.
Porque si el sistema nervioso central no le llega la información, empieza a empieza a construir respuestas, pues como puede, ¿no? A improvisar. El sistema empieza a improvisar. Si no le llega información del sistema vestibular, si no le llega información del pie, si no le llega información de la movilidad del sistema estomatognático, si no le llega información acerca de una rodilla, etcétera. Entonces, el osteópata envía esos mensajes para informarle al sistema nervioso que todo está en orden y que las respuestas sean más óptimas. Eso es lo que hacemos en la camilla. Eso es lo que hacemos en la camilla. Somos generadores de reflejos, somos programadores, enviamos mensajes al sistema nervioso de que existen esos tejidos, enviamos mensajes al sistema nervioso de cómo deberían moverse esos tejidos, enviamos mensajes al sistema nervioso de la calidad que tendría que tener ese tejido para que el sistema nervioso, a nivel tanto medular y del tronco del encéfalo, construya respuestas y también a nivel de áreas ya como el diencéfalo y la corteza cerebral que construyan respuestas. ¿Ok? Pero, aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante. El sistema nervioso es un sistema que es muy rápido. Por lo tanto, cuando nosotros damos un estímulo al paciente, ah, la capacidad de comunicárselo al sistema nervioso es muy rápida. La respuesta es rápida, pero el periodo refractario también. ¿Qué significa esto? Que si nosotros solamente hablamos con el sistema nervioso a través de estímulos mecánicos que podemos dar a esos tejidos y no contemplamos que hay en todos estos tejidos una vascularización, una irrigación que está informando también receptores químicos acerca de ese medio en cada tejido y que esa información humoral, o sea, esa información que hay en el sistema circulatorio, también llega a la médula espinal y al tronco del encéfalo, y también atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al sistema nervioso, nos vamos a quedar muy cortos. ¿A qué me refiero? Que si queremos cambios potentes y duraderos en el sistema nervioso, necesitamos cambios que se den por la ruta humoral, o sea, que haya cambios a nivel de hormonas, de citoquinas, etcétera, no únicamente por la vía de los neurotransmisores, que es la que regulamos muchísimo a través de la osteopatía, sino también por la ruta humoral, que es muy importante reequilibrar, que eso lo necesitamos hacer con medicina de estilo de vida y recordarle al paciente que lo que necesita es dormir, gestionar su estrés, alimentarse de la manera adecuada y moverse mucho, mucho más para que el cambio sea potente. Ahora bien, ah, les cuento, ¿no? Les cuento porque esto es una clave importantísima, porque suele haber consultas que son una bomba. De repente el paciente te viene a consulta, le tratas con osteopatía, generas comunicación, le mandas esa información, le mandas esos WhatsApps a la médula espinal, al tronco del encéfalo, le mandas esos WhatsApps al cerebro y la respuesta es súper potente y duradera. Y la respuesta es súper potente y duradera. ¿Por qué será esto? Imagínate tú que en algún punto el paciente se esguinzó un tobillo. Entonces, el paciente tuvo un esguince de tobillo con disfunciones asociadas a ese esguince de tobillo. Ya cicatrizó ese esguince de tobillo, el paciente no tiene comorbilidades, sus sistemas están por ahí 2, 3, pero se quedó
con un tobillo señalizando poca movilidad, señalizando, irritando ahí constantemente porque no tiene su fisiología articular adecuada o no está enviando esa información al sistema nervioso de manera adecuada. Pues llega un osteópata y va a ese pie, lo explora, las áreas hipomóviles irritadas, las trata, envía esa señalización por el sistema nervioso. Hay cambios a nivel del sistema nervioso central y hay cambios en la queja del paciente. ¿Por qué? Porque la causa ya no estaba. Solo había secuelas. Entonces, cuando las causas o la causa comúnmente ya no está y esas disfunciones que generó una causa que comúnmente ya no está, esas disfunciones que son outputs, que son respuestas, cuando el osteópata vaya al tejido, valore y trate, va a ser una super consulta, va a ser una respuesta espectacular. La mayoría de las veces es así porque son secuelas, el paciente se viene quejando y son secuelas de un estímulo, un input que está irritando que ya no está, que ya no está. Voy a poner otros tres ejemplos. Imaginemos ahora por una ruta top-down, o sea, de arriba abajo, que el paciente está muy estresado, ¿verdad? Y ese paciente está muy estresado y construye respuestas de aumento de la actividad simpática, del tono muscular, se retrae el miofibroblasto, ¿verdad? Hay cambios vasomotores también, hay cambios en los tonos de los músculos lisos, hay cambios a nivel de, por lo tanto, de las motoneuronas gamma y por lo tanto a nivel vertebral, articular, pero pues ese periodo de estrés que tenía que le generaba esas respuestas ya pasó. Ya no está dentro del torbellino, ya está fuera del torbellino. Entonces, lo que tiene son secuelas. Y cuando el paciente analice cuando el osteópata analice esas secuelas y las vaya tratando, pues va a enviar esos mensajes, buena onda, agradables, hacia el sistema nervioso y las respuestas que vamos a conseguir son respuestas de una sensación de bienestar muy buena. El problema, chicos y chicas, el problema es cuando hay demasiada carga en cuanto a los estresores centrales y en cuanto a los estresores periféricos y acumulamos también un estilo de vida que no nos apoya el tratamiento. Entonces, si ya hay demasiada carga, irritación, tanto a top-down como bottom-up, el tratamiento osteopático aquí que va por la ruta neurológica, el tratamiento osteopático suele ser pan para hoy y hambre para mañana. Por eso, en la osteopatía moderna, en el raciocinio clínico de la osteopatía moderna, nos interesa todo esto, por supuesto. Y justo sabiendo toda esta neurofisiología, hay que entender que hay que hacer cambios en el estilo de vida del paciente si es que está dentro del torbellino. Y hay que encontrar qué es lo que lo está irritando. Si su estilo de vida en cuanto a su ciclo circadiano, su sueño, la gestión del estrés y todas las rutas top-down, o algo en los tejidos que esté bombardeando y generando esas respuestas que son los síntomas del paciente, que son los síntomas de ese paciente. Y nosotros en osteopatía, ah, ustedes, si hay gente que ya estudia osteopatía o no sé si van a ver los profes esto también, ah, la parte más interesante de hacer este análisis clínico, de entender cómo el sistema nervioso comunica, la parte más interesante es comprender que cuando nosotros
exploramos las respuestas, o sea, cuando nosotros exploramos la movilidad de la columna, el tono de la musculatura, la movilidad y la motilidad visceral, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la temperatura del paciente, no lo exploramos únicamente para seleccionar técnicas de manipulación, sino lo exploramos para entender cómo es que el paciente llegó ahí y lo vamos a comparar con la anamnesis. Y a través de la comparativa de la anamnesis y de todas las preguntas que le hemos hecho al paciente, más la exploración osteopática, entonces vamos a determinar qué información tenemos que mandar en qué tejido y si es algo persistente y si es algo que tenga carga central o carga metabólica, necesitamos también equilibrar ese flujo de hormonas, de citoquinas, etcétera, mediante la gestión de su medicina de estilo de vida. Y es así como nosotros nos comunicamos con el sistema nervioso central para generar respuestas agradables para el paciente, agradables. Y es una manera que me gusta mucho para explicarle al paciente este slide, porque el paciente entiende mucho. El paciente entiende que necesito revisar su columna, su tejido conectivo, pero también sus captores posturales, que necesito valorar su tejido miofacial, hacer preguntas acerca de sus vísceras y palpar la mecanosensibilidad del tejido conectivo que las rodea, que le tengo que hablar de su dinámica de gases, de sus presiones dentro del tórax, el cráneo, el abdomen, la pelvis, ¿no? Y construyendo preguntas y respuestas con el paciente, más la palpación de estas estructuras para ver dónde se ha perdido la fisiología. ¿Dónde se ha perdido la fisiología? ¿Y cómo sabes dónde se ha perdido la fisiología? Pues porque ahí no se mueve como se tendría que mover, porque ahí no se siente como se tendría que sentir, con la calidad que se tendría que sentir el tejido cutáneo, miofacial, la temperatura con la que se tendría que sentir. Entonces ahí nosotros decimos, aquí hay información mala onda, aberrante, que está subiendo al sistema nervioso y por eso se construyen esas respuestas de dolor. Y por eso es que se construyen esas respuestas de dolor. Y por eso es que hay cambios también subcorticales y supracorticales, o sea, de expresión del paciente, acerca de esa sensación de malestar. Entonces, el tratamiento osteopático es una bomba de comunicación neurofisiológica para decirle al cerebro cómo deberían estar esas estructuras. Y el cerebro, cuando se entera de la existencia de esas estructuras, mejora su metabolismo articular. Señaliza para que vaya y a visitar el sistema inmune. Mejora el flujo vasculonervioso y también los cambios locales que hay en el tejido por tocarlo. Y también los cambios. Más aparte, como osteópatas contemplamos que el tocar no solamente es estimular receptores en cada tejido, sino el tocar también genera por rutas alternas, una mejora en los estados de alerta. Una mejora espectacular en los estados de alerta cuando se toca cuando se toca con una intención terapéutica, de una manera suave, sutil, se equilibran muchos neurotransmisores centrales como la serotonina. Ah, entonces, nosotros constantemente nos estamos comunicando con el sistema nervioso central. Esto es un approach, ¿eh? Esto es un slide facilita que me sirve mucho para el paciente, pero aquí tendríamos que conocer los neurotransmisores, aquí tendríamos que conocer los receptores, la fisiología articular y la dinámica de cada tejido. Aquí tendríamos que entender otras áreas bien importantes del tronco, el encéfalo, de la médula y todo esto. Pero en general,
lo que les quería compartir hoy para dar espacio a bastantes preguntas. Me fui con todo y me fui muy rápido, pero pues ya después ustedes lo digieren poco a poco o escucho las preguntas. Es que lo que hay que encontrar es qué inputs están irritando al paciente. Lo que hay que encontrar es qué tejido no está siendo señalizado en el cerebro del paciente porque no se mueve. Porque no se mueve, simple y sencillamente. ¿Para qué? Para encontrar esos inputs que irritan y disminuir la cantidad de irritante, si es mecánica a través de osteopatía, química también un poquito, si no con el estilo de vida. Dar esos inputs mecánicos para regular la fisiología articular, enviar ese WhatsApp al sistema nervioso para que lo procese y que ese sistema nervioso, procesando toda la información de nuestra terapéutica osteopática, dé un output. Y ese output, obviamente, si enviamos mensajes que van a viajar por fibras A delta, que van a viajar por fibras A alfa, que van a mejorar su flujo hormonal, que van a mejorar la dinámica del sistema inmune, que van a mejorar la secreción de neurotransmisores centrales y periféricos, que van a regular también lo propio que hay en el tejido, pues las respuestas esperadas, por supuesto que tienen que ser outputs de sensación de bienestar en el paciente. Y si no, tendríamos que seguir haciéndonos nuestras preguntas dentro del razonamiento osteopático de qué es lo que constantemente le sigue irritando. Eso es hacer osteopatía, contemplar la neurociencia actual, la neurofisiología, y hacer osteopatía no es manipular a alta velocidad, no, ni mucho menos. No, no, hacer osteopatía es un raciocinio clínico profundo de todo esto. Por ejemplo, o sea, mucha gente dice, no, es que el cráneo, y cómo es posible que digan que el cráneo, oye, es que el cráneo tiene receptores, comunica información a través de un sistema súper complejo como el sistema trigeminal. Entonces, toda la información de todos los tejidos tiene que llegar al sistema nervioso. Nosotros le mandamos esa información al sistema nervioso. Mira, aquí no se mueve. Lo movemos. ¿Para qué? Para que llegue la información. Mira, aquí está irritado. Desensibilizamos. ¿Para qué? Para que haya un cambio de información. Mira, aquí, ¿sí me explico? Eso es lo que hacemos. Y al final, chicos y chicas, dependiendo del paciente y de procesos muy complejos de percepción e interpretación, dependiendo de cada individuo y de cada humano, habrá diferentes respuestas. Pero todo lo que enseñamos en la escuela, evidentemente, es para procurar que las respuestas sean de sensación de bienestar en el paciente. Entonces, así es como yo lo explico de manera básica a los alumnos, a los pacientes. Evidentemente, a los pacientes se los explico con otras palabras más simples. ah, pero si ustedes investigan y quieren estudiar a profundidad el dolor y la nocicepción y cómo se estudia a partir de la neurociencia actual, estos son los pasos: transducción, transmisión, modulación y sus respuestas, percepción, interpretación y las respuestas centrales encefálicas.